Las 24 horas de Le Mans se encuentran en el trío de los eventos más importantes del motor junto con el Gran Premio de Mónaco y las 500 de Indianápolis. Los pilotos de Fórmula 1 tienen un larguísimo historial en la magna cita francesa con muchísimos de sus pilotos conquistando el evento. De hecho, este 2025 tenemos 19 ex Fórmula 1 en la parrilla demostrando lo codiciada que es una victoria en Le Mans. Desde los más olvidados como Pietro Fittipaldi o Jack Aitken, así como ex campeones como Jenson Button. También reconocidos pilotos como Kevin Magnussen o incluso los que más valieron Berger en los últimos tiempos como Mick Schumacher y Nick de Vries. Todos tus pilotos favoritos están aquí como si fuese una lobby del Fortnite o una partida del Smash. Y con Le Mans a la vuelta de la esquina, hoy vamos a revisar a los campeones de Fórmula 1 que lograron ganar las 24 horas de Le Mans. Mike Horton debutó en Fórmula 1 a inicios de los 50 integrándose a la escudería Ferrari en 1953, mismo año en el que debutó en Le Mans. Bueno, a medias porque fue descalificado por un tema con el sistema de los frenos. Por lo tanto, su gran debut oficial llegó en la edición de 1955. Horton tenía que liderar a Jaguar ante su dura lucha contra el Mercedes de Fangio y Moss. Esta edición lamentablemente quedó manchada por la enorme tragedia del incidente entre Lance McLean y Pierre Levegh. Horton fue acusado como el causante de todo el incidente, pero poco le importó al británico que celebró el triunfo con todo, a pesar de los más de 80 espectadores que se habían ido con San Pedro un par de horas antes. Horton retornaría a Le Mans en 1956 con Jaguar finalizando sexto, para luego retirarse las ediciones 57 y 58 ya pilotando con Ferrari, no reapareciendo en 1959 por el pequeño detalle de que se murió en un accidente de tránsito justamente cuando adelantaba a un Mercedes 300 SL. Phil Hill, al igual que Horton, alcanzó el título mundial de Fórmula 1 con Ferrari, pero a diferencia de Le Papillon, Hill participó en varias ediciones, debutando en 1953 a bordo de un Oscar que terminó fallando. Lo mismo le sucedió en las siguientes ediciones, ya que también se retiró con 3 diferentes Ferraris, el 55, 56 y 57. Pero finalmente Phil Hill lograría la gloria junto a Oliver Gendeben en una Ferrari 250, una edición que fue marcada por una durísima lluvia que afectó el pilotaje a todo el mundo. De este modo, la Ferrari número 14 pudo vencer al Aston Martin privado de los hermanos Whitehead. Posteriormente, Phil Hill volvió a tener mala suerte ya que se retiró en las ediciones 59 y 60, para luego volver con todo y anotarse un doblete con el Cavallino, venciendo la edición de 1961 en otra 250 y en 1962 ganando en la belísima 330 Spider. Phil Hill se retiraría de Fórmula 1 en 1964, pero siguió compitiendo en Le Mans. En 1963 reapareció ya sin Ferrari pilotando para Aston Martin, mientras que en 1964 y 65 pilotaría para Ford a bordo del GT40. Y finalmente sus últimas apariciones llegaron en 1966 y 67 como piloto de chaparral, pero no tuvo mucha fortuna ya que en estas últimas 5 ediciones se retiró en todas por fallas mecánicas. Jochen Rindt se transformaría en una superestrella con Lotus en Fórmula 1 logrando el título mundial de forma póstuma en 1970, pero muchísimo antes iniciaron sus aventuras en Le Mans. Debutaría con el pie izquierdo en 1964 pilotando para Nart una Ferrari americana, pero ni siquiera pudo dar una vuelta porque el auto se rompió. Pero luego llegó la fortuna ya que junto a Mustang Gregory a bordo de la 250 LM lograron el triunfo en una dura lucha contra otra Ferrari 250 LM privada, la que por cierto llegó a liderar durante 10 horas hasta que un pinchazo a la recta mulsana le hizo perder 5 vueltas por reparaciones a este auto. Un dato curioso de esta edición es que Rindt junto a su compañero Gregory estaban tan molestos con la poca competitividad de la Ferrari, además de su gran fragilidad mecánica, que los dos estaban deseando que el auto se rompiera para poder cobrar e irse rápido del circuito. De hecho, Gregory llegó en un momento al box con una falla de motor. Rindt pensó que la carrera se había acabado y literalmente se fue a cambiar la ropa para retirarse del circuito e irse a la casa, pero Gregory lo convenció de al menos terminar la carrera. Le dijo que saliera con todo en la noche y el austriaco respondió escalando desde la 18ª posición hasta la 3ª, y como Gregory tenía más experiencia le pidió al volante para cerrar la carrera ya en el día. Sus siguientes apariciones fueron en 1966 pilotando un GT40, mientras que la última la vivió en 1967 con el equipo oficial de Porsche a bordo de un 907, con el cual lamentablemente se retiró pero al menos sobrevivió 103 vueltas en la pista. Graham Hill sigue siendo el único poseedor de la famosa triple corona, ganador del Gran Premio de Mónaco en varias ocasiones, vencedor de la Indy 500 y como no, también de Le Mans.
En Fórmula 1 el bueno de Graham Hill conquistó 2 coronas mundiales, la primera al 62 y la segunda al 68 con Lotus, en unos años donde la competencia y el nivel de la Fórmula 1 estaba altísimo. En Le Mans debutó en 1958 a bordo de un Lotus, pero al igual que otros pilotos en esta lista tuvo un sinfín de problemas. Reapareció con Lotus en 1959, pilotó para Porsche en 1960 sobreviviendo al menos 191 vueltas. Hizo equipo con Stirling Moss pilotando para Nart en 1961. En el 62 corrió para Aston Martin. En 1963 finalmente podía finalizar una carrera en Le Mans que técnicamente no contó. Y es que la ACO, organizadores de Le Mans, otorgaban un premio monetario a cualquier equipo capaz de completar las 24 horas, eso sí, en una autoturbina. BRM para esto modificó uno de sus monoplazas de Fórmula 1 montándole 2 turbinas Rover, con el auto apareciendo en el circuito con el dorsal 00, y es que podían participar, pero al usar parafina en lugar de combustible como los demás, no podían entrar en las normas, y por ello su resultado no contaba en la tabla oficial. Pero si te da curiosidad, fueron octavos en la general. En 1964 corrió junto a Joe Bunier para un concesionario británico de Ferrari, finalizando segundos detrás de la Ferrari oficial número 20 de Paccarella y Guichet. En 1965 retornaría junto a Jackie Stewart con un Rover BRM turbina, que esta vez sí contaba para los resultados oficiales, finalizando en 10ª posición, mientras que se retiraría de la edición 66 a bordo de un Ford GT Mark II, mismo año en el que había ganado la Indy 500. Pero pasaban los años y parecía que la triple corona se le estaba alejando cada vez más hasta que retornó a Le Mans en 1972 como piloto de Matra. Y así fue como el auto número 15 pilotado junto al famoso Henry Pescarolo pudo dominar la competencia ganando sin mayores complicaciones, por lo que Graham Hill entró en la historia ya en el ocaso de su trayectoria como piloto. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que en el nuevo milenio un campeón de Fórmula 1 se impuso otra vez en Le Mans, esta vez de la mano de Fernando Alonso. El ano debutó en Fórmula 1 en 2001 con Minardi quedándose en la categoría hasta la actualidad, pero eso sí, se dio una pausa cuando estaba agotadísimo por su situación con McLaren, momento que aprovechó para probar diferentes categorías. Pero lo que pocos saben es que antes de siquiera debutar por la Fórmula 1 en 1999 participó en su primera carrera de resistencia, específicamente a las 24 horas de Barcelona a bordo de un Hyundai. Pasando a Le Mans, originalmente iba a debutar con Porsche en la edición de 2015, pero Honda bloqueó el movimiento. Por ello le tocó esperar hasta la edición de 2018. Su redebut en el mundo de la resistencia llegó pilotando un Ligier para United Autosport en las 24 horas de Daytona. Dato extremadamente inútil, uno de sus compañeros era Lando Norris. Alonso tenía como objetivo ganar Le Mans, y por ello Zak Brown comenzó a negociar qué equipo le iba a llevar hasta Le Mans. Finalmente se llegaría a un acuerdo con Toyota, y se le permitió a Alonso no solo participar en Le Mans, sino que disputar toda la temporada del Mundial de Resistencia, con sus compañeros de auto siendo Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima. Así fue como el nano conquistó la edición de 2018 con sus compañeros junto al título de esa temporada, venciendo otra vez en la edición de 2019 de forma dramática cuando el otro Toyota, el de Conway, Kobayashi y Pechito López, sufrió un pinchazo a 1 hora del final que fue bastante polémico por todo un tema de cambio de gomas. También por estos años Alonso intentó conquistar las 500 de Indianápolis, pero esa es otra historia la cual no acabó muy bien y por ello no pudo asegurar la triple corona. Pero quién sabe si algún día vuelve el Brickyard por su segunda o tercera o cuarta oportunidad. La lista de pilotos ganadores en Le Mans que fueron parte de la Fórmula 1 es inmensa. Por ello voy a hacer algunas menciones especiales de pilotos más destacados. Primero tenemos al Toro de la Pampa José Froilán González, que le dio la primera victoria al cabalino en toda su historia de Fórmula 1, venciendo la edición de 1954 de Le Mans. Bruce McLaren, fundador de la marca del Kiwi, ganaría la edición de 1966. Aquella donde le robaron al pobre Ken Miles y que pueden ver en la película de Ford vs Ferrari. Pedro Rodríguez es uno de los pilotos más destacados e importantes de toda la historia de México, que ganó la edición de Le Mans de 1968. Un piloto que casi nadie recuerda que llegó a ganar Le Mans es Didier Pironi, y es que antes de disputar el título de 1982 con Ferrari ganó en Le Mans en la edición de 1978. También tenemos a Michele Alboreto, uno de los pilotos más veteranos de Fórmula 1 que conquistó la edición de 1997 con US Racing. Otro caso destacado, pero inverso, que ya cubrí en este canal es Duncan Hamilton, famoso por haber conquistado la edición de 1953 borracho. Duncan Hamilton es bastante famoso por esta historia, pero lo que no todos saben es que había participado en un par de grandes premios de Fórmula 1.
También tenemos a Carroll Shelby, quien rondó por el Gran Circo con Aston Martin y quien fue ganador de la edición de 1959 de Le Mans. Otro destacado es Chris Amon, el piloto más salado en toda la historia de Fórmula 1, que pudo ganar la edición de Le Mans de 1966, lo que prueba mi punto que la maldición formulera solo ataca dentro de la Fórmula 1. También tenemos a Helmut Marko, el tirano de Red Bull que subió a lo alto del podio en Le Mans en 1971 cuando todavía tenía sus dos ojos intactos. Otro caso destacable es David Brabham, hijo de Jack Brabham, triple campeón de Fórmula 1, que participó en la Fórmula 1 entre 1990 y 1994, destacando estas fechas porque venció en la edición de 2009 junto a otro ex Fórmula 1, Marc Gené. También tenemos a Nico Hülkenberg, nuestro gigachat alérgico a los podios de Fórmula 1 que conquistó la edición de 2015 con Porsche. Y obviamente Sebastian Buemi y Kazuki Nakajima, que acompañaron a Fernando Alonso en su doblete, destacándolos porque ellos tienen 3 Le Mans, venciendo 2018, 2019 y 2020, con el reemplazo de Alonso siendo otro ex Fórmula 1, Brendan Hartley, que también ganó un par de Le Mans. Y por último tenemos a Kamui Kobayashi, que venció un año más tarde, o sea 2021. Por lo tanto, Le Mans es una cita que suele reunir a los mejores pilotos del mundo en la búsqueda por la corona más codiciada de todo el automovilismo. ¿Y tú? ¿Sabías que alguno de estos campeones habían ganado Le Mans? Como siempre voy a estar esperando tu opinión en comentarios. Ya para finalizar, le agradezco como siempre a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Y si quieres apoyarme de manera gratuita, puedes hacerlo comentando, suscribiéndote y dejando tu like. Y sin más, espero que disfrutarás del contenido. Como siempre, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.